En esta lección hablaremos de vectores, magnitud y dirección. Les habla el profesor Fabián Arenas de la Universidad del Cauca. En un sistema de coordenadas, a cada punto del plano le asignamos un par de coordenadas. Por ejemplo, en este caso al punto P le asignamos la coordenada XY. Pero podríamos asignar también a ese punto una característica especial, y es que represente la traslación desde el origen hasta el punto P. Y eso lo vamos a llamar vector. Es una función que traslada un punto a otro punto. En este caso, del origen al punto P. Esa misma traslación se le puede aplicar a cualquier otro punto del plano. Y eso nos da la misma función. Ese vector es el que llamaremos representación ordinaria. Noten que el vector que está en rojo es el mismo vector que está en verde, pero está trasladando otro punto. Está llevando un punto a otro, haciendo el proceso de traslación. Y podemos ver que si el punto inicial tiene la forma A, B, entonces el punto a donde llega, el punto final, será escrito de la siguiente forma: A más B, B más C. Es decir, lo que hacemos es sumar el origen al origen, le sumamos a cada componente respectivamente las componentes del vector B. Sería bueno que aprendamos a manejar esto. A veces hablaremos del punto, a veces hablaremos del vector. Cuando sea el punto nos referimos al punto final del vector. Pero también tenemos que tener en cuenta que siempre que hablemos de vectores, ellos pueden estar en cualquier parte. La posición original, o sea, donde están anclados al origen, la llamaremos representación ordinaria. O, como se suele decir en física, un vector anclado al origen. Sigamos hablando de un ejemplo. Vamos a hablar cómo calcular el origen o el punto final, sabiendo cuál es el vector. Veamos. Pregunta: ¿cuáles son las coordenadas del punto final del vector geométrico correspondiente a 3, -1, si el vector tiene como punto inicial -1, 2? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el punto inicial. Y además del punto inicial tenemos las coordenadas del vector geométrico, es decir, su representación cuando el origen es el origen del plano cartesiano. Entonces, ¿cuál es el punto final? Veamos. Este es el vector 3, -1. Pero ahora queremos aplicarle esa función que está en verde, se la queremos aplicar al punto P, que tiene coordenadas -1, 2. Veamos. Se la aplicamos y nos da el punto 2, 1. Se puede hacer también de manera aritmética. Entonces, -1, 2 le sumamos el vector que tenemos allí y eso nos da 2,1. Podemos encontrar el punto final a partir de esa suma. Es más, podríamos pensar en que si tenemos el vector y el punto inicial, es fácil obtener el punto final. También se puede hacer el recíproco. Teniendo el vector y teniendo el punto final, podríamos obtener el punto inicial. Y teniendo el punto inicial y el punto final, también podemos obtener el vector. Veamos otro ejemplo que nos muestra cómo hacerlo. ¿Cuáles son las coordenadas del punto inicial del vector geométrico correspondiente a -5, -5, si el vector tiene como punto final -2, -5? Aquí tenemos el vector y tenemos el punto final. Entonces tenemos que encontrar cuál es el punto inicial. Veamos, el punto final lo puse ahí con PF, tiene coordenadas -2, -5.
y el vector es menos 5, 5. Entonces, ¿cómo sería el punto inicial? Tiene la forma A, B y sumado con el vector menos 5, menos 5, nos da menos 2, menos 5. Nuestro trabajo sería encontrar quién es A y quién es B. Al resolverlo, nos dan dos ecuaciones. A menos 5 igual a menos 2, que da 3. Y B menos 5 igual a menos 5, eso nos da 0. B igual a 0. Así que ese es el punto inicial. 3,0. Bueno, ¿cómo se hace la suma y resta de vectores? Bueno, antes de definir una forma algebraica, vamos a darle una interpretación geométrica. Consideremos que tenemos dos vectores. Este vector, que vamos a llamar B o V, tiene coordenadas x1, y1. Este vector va a trasladar al vector, al siguiente vector. Vamos a ver cuál es. El segundo vector, este que aparece con líneas moradas, es W. Este tiene coordenadas x2, y2. Entonces vamos a aplicar el vector B, el primero, se lo vamos a aplicar al segundo. Así que nos va a trasladar todo el vector W, lo va a trasladar a su correspondiente punto, tomando como punto inicial el punto final del punto W. Parece un juego de palabras, pero no. Miren a la animación. Vamos a llevar este vector y lo ponemos aquí. Entonces, nos gustaría saber cuál es la coordenada de ese nuevo punto. Sin embargo, vamos a hacer una construcción para poderlo calcular. Vamos a formar aquí un triángulo y estos valores que tenía el segundo vector W, ahora están en la traslación que se hizo. Ahora, el punto que queremos encontrar es la coordenada del punto final. Ahora, veamos la animación. Esta es la coordenada que nos interesa. ¿Cómo se calcula? Bueno, notemos ahora cuánto se ha alejado en el eje X del origen. Veamos. En el eje X ahora es X más 2. Y en el eje Y es Y1 más Y2. Así que la nueva coordenada de la suma de estos dos vectores será X1 más X2, Y1 más Y2. Así que esa va a ser el vector suma. Entonces, como ven, la suma de vectores es muy sencilla. Geométricamente ya entendemos por qué está bien definida así. Pero en la práctica es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es sumar las primeras componentes y las segundas componentes. Eso nos va a dar el nuevo vector. Cuando están en coordenadas cartesianas, la suma de vectores es muy sencilla, como pueden ver. ¿Y cómo sería la resta? Bueno, antes de hablar de la resta, recuerden que podemos escribir B menos W como la suma de un vector más el menos W. Vamos a ver qué representaría eso. El menos W sería el opuesto de el vector W. Multiplicamos todo por menos 1 y ya tenemos menos W. Entonces, la resta sería esto que vemos aquí. B menos W será B más el vector opuesto. Bueno, geométricamente es buscarlo en la dirección contraria. Así que con esto que vemos aquí, sería simplemente restar las componentes. Y por supuesto, aquí sí importa el orden. Esta sería la fórmula de la resta de vectores o sustracción. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Consideremos el punto A y el punto B con estas coordenadas. Aquí los tenemos. Vamos a hacer la suma del vector A más el vector B. Entonces, en la práctica, en la parte algebraica, lo que debemos hacer es sumar sus componentes.
simplemente. Entonces sería 3 menos 1 y 1 más el menos 2. O sea, 1 menos 2. Eso nos da 2, menos 1. Su ubicación geométrica nos da entre ellos. Hay algo interesante, y es que esta suma a veces se le suele llamar el método del paralelogramo. Este nombre aparece porque al hacer unas proyecciones respectivas de los vectores, obtenemos un paralelogramo y el vector suma será el opuesto al origen. No siempre, como pueden ver en este caso, no siempre la suma de dos vectores es mayor que la longitud. No siempre es mayor que cada uno de ellos. Aquí vemos un ejemplo. ¿Y cómo sería la resta? ¿Cómo sería la resta de A menos B? Veamos. Este sería menos B. Y lo que tendría que hacer es sumar A con menos B. Y eso nos daría un vector, el siguiente. Miren, A menos B sería 3 menos 1, o sea, 3 más 1. Y 1 menos 2. Eso da 1 más 2. Y eso nos da 4,3. Como ustedes lo pueden revisar. En este caso, la longitud sí dio mucho mayor. Bien. ¿Qué propiedades cumple la suma o adición de vectores? Consideremos 4 vectores en R2. Entonces, ellos cumplen esta propiedad. Para cualquier par de vectores, la suma de dos vectores de R2 da de R2. Así que cumple la cerradura. Es conmutativa la suma. Es asociativa. Existe un elemento neutro. Este 0 que aparece aquí es el vector formado por 0,0 o lo que es el origen. Cualquier vector sumado con ese vector da el mismo. 1 más 0 da 0. Además del elemento neutro, tiene inverso aditivo. O sea, un vector que sumado con U me dé el vector neutro, que me dé 0. Este será menos U. Y ya expliqué anteriormente cómo calcular menos U. Bien, aquí tenemos ahora una propiedad que es bien interesante, y es que si tengo la igualdad de dos pares de vectores, puedo sumar los de la derecha y los de la izquierda y nos sigue dando una ecuación. Estas propiedades hacen que el conjunto R2 tenga un comportamiento especial. ¿Sí? Cuando se cumple con una operación, esta es una estructura algebraica donde se pueden hacer una cantidad de cosas y hablar de conjuntos con operaciones, pero realmente no son las únicas propiedades que tiene. Hay otras que hacen que R2 tenga características muy importantes, y eso lo veremos cuando agreguemos otra operación. Vamos a seguir hablando sobre lo. Bien, hablemos de magnitud y dirección de un vector. Muchas veces, seguramente muchísimas veces, en vez de decir magnitud, voy a decir norma de un vector. Magnitud o norma de un vector. Ambos significan lo mismo en este contexto. La magnitud es la longitud del vector. La longitud, medida desde el origen o desde cualquier origen que tenga. Recuerden que el vector puede estar en cualquier sitio. Se puede determinar como una función que va de R2 en los reales no negativos. Y a cada vector le asigna un número no negativo. Y ese se calcula de esta forma. Si este es el vector, con la componente XY, se le asigna como magnitud o norma a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado
más la segunda componente al cuadrado. Esta definición no es traída de los cabellos. Esta viene del teorema de Pitágoras. Como pueden ver, si la longitud de B es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Pero la vamos a dar como definición. Bueno, teniendo eso claro, ¿qué es entonces la dirección? Mucha atención. La dirección de un vector está representada por el ángulo. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la dirección de un vector. Vamos a hablar de esta parte. En este curso vamos a utilizar el sistema de grados sexagesimal. Todos los grados, los ángulos estarán entre 0 y 360. A cada vector le vamos a asignar un ángulo. Entonces, ¿cómo se calcula ese ángulo? Bueno, hay que prestar mucha atención a esta parte. Hay varias formas de calcularlo y voy a presentar una de ellas. Y es, este ángulo es el que marca la dirección. Pero este ángulo, medido desde la parte positiva del eje X hasta llegar al vector, será el ángulo principal. Por supuesto, se puede medir en el sentido antihorario, pero vamos a utilizar como medida el que va en sentido antihorario. Diremos que es la dirección del vector, pero también tenemos que tener en cuenta el sentido del vector. O sea que hay dos cosas que están relacionadas con la dirección: el ángulo y la dirección. Si va en qué dirección. Bueno, ya pondré un ejemplo para explicar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este ángulo? Bueno, consideremos que tenemos un punto que es un vector que está dirigido hacia un punto en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, tanto X como Y son positivos. Entonces, el ángulo se va a calcular de la siguiente forma. Olvidaba que hay que considerar un caso. Si la norma del vector es 0, el ángulo es 0. Para que sea función. En la práctica, si la norma es 0, el ángulo puede ser el que sea, igual va a ser el mismo punto. Pero para que sea función, necesitamos que tenga un solo valor. Para un vector con norma 0, o sea, el vector nulo, el ángulo o la dirección será el ángulo 0. Bien, ahora en otro caso, vamos a considerar el primer cuadrante. Si estamos en el primer cuadrante, vamos a usar seno a la menos 1 de y sobre la norma de b. Lo que estamos aplicando aquí es la función seno, ¿verdad? Seno de trigonometría normal. Entonces, el cateto opuesto es y la hipotenusa es la norma de b. Así que el ángulo será simplemente la función inversa de seno, o como se le llama en algunas partes, arseno. Ahora, en el segundo cuadrante, hay cosas que cambian. Por ejemplo, aquí en el segundo cuadrante, y sigue siendo positivo, pero x es negativo. Entonces, al calcular seno, eso no se va a reflejar, porque y va a seguir siendo positivo. Pero como nosotros sí sabemos que está en el segundo cuadrante, porque x es negativo, entonces se calcula este ángulo de otra forma. De esta forma. Entonces, tengamos presente eso. Seno de y, seno a la menos 1 de y sobre norma de y, como lo que está en esa cantidad va a ser positivo, lo que vamos a hacer es restarle a teta, a 180 grados, restarle el arco que está allí. Y eso nos va a dar el ángulo medido desde el lado positivo. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Bueno, tengamos presente que en el tercer cuadrante tanto x como y son negativos. Así que seno a la menos 1 de y sobre norma de b, eso va a dar negativo. Y seno a la menos 1 nos va a dar un ángulo negativo. Entonces, si ese ángulo es negativo, con el menos que está ahí de la fórmula, porque vamos a usar el mismo que para el segundo cuadrante, tanto segundo y tercero vamos a usar el mismo. Entonces, noten lo que aparece allí, sería 180
menos un ángulo negativo. O sea que lo que vamos es a 180 sumarle un ángulo. Esta va a ser la estructura cuando estemos en el segundo y tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, el que es negativo es Y y X es positivo. En este caso usaremos esta forma. 360 grados más este valor que es negativo, seno a la menos 1 de Y sobre normal. Con esto podremos calcular. Es verdad que podríamos haber hecho esto para coseno de la misma forma, pero las fórmulas habría que revisar si dan igual. ¿Podríamos hacerlo con tangente? Sí, con tangente y cotangente. Si es con tangente, habría que tener en cuenta que en algunos casos, por ejemplo, cuando X da negativo y X da negativo en todos los puntos o todos los vectores que sean paralelos al eje Y, en esos casos habría que justificarlo. Pero mediante la función seno no tenemos ese problema. Aunque debo decirles que vamos a utilizar para calcular el ángulo seno, coseno, tangente, cotangente, cualquiera de ellas. No hay ningún problema. Sigamos. Veamos este ejemplo. Calcular la magnitud y dirección de A que tiene coordenadas -4, -1. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero la magnitud. Vamos a calcularla con la raíz cuadrada, la definición que tenemos. Bueno, es -4 al cuadrado más -1.5 al cuadrado. Resolvemos eso y le sacamos raíz cuadrada. Correcto. Y esto nos da aproximadamente 4.272. Esa es la norma o magnitud. Ahora encontremos la división. Recordemos que si está en el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, la forma de calcularlo es distinta. En este caso está en el tercer cuadrante. Así que tanto X como Y son negativos. Por eso vamos a utilizar esta estructura, la del tercer cuadrante. 180 menos seno a la menos 1 de Y sobre la norma que acabamos de calcular. Ese ángulo va a dar negativo, pero como tiene un menos adelante, eso va a dar positivo. Así que nos va a dar θ igual a 180. Vamos a ver cuánto da esa operación. Nos da 20.556 grados. Así que nos da un ángulo de 200.556 grados. Tengamos presente lo siguiente. Si el ángulo nos da negativo, debemos hacer la conversión para que nos quede siempre entre 0 y 360. Para continuar con este curso, te invito a que mires este video. Talento.com